Hola Nico, ¿cómo ¿Cómo estás? estás, Lore? Bueno, estamos todos bastante conmocionados con este caso. De alguna manera vos en lo particular y ya nos vas a contar por qué. Pero vamos a empezar por el inicio. Algunos colegas hoy decían, algunos analistas hoy decían, esto era la crónica de un final anunciado. ¿Podemos pensar en algo así con los antecedentes de Piti Álvarez? El tema son los antecedentes de drogadicción o de violencia. Si juntamos las dos cosas, sí, era un final anunciado. Podría tratarse tranquilamente de un final anunciado. Él ya ha tenido antecedentes violentos. De hecho, tuvo un proceso abierto por un disparo de arma de fuego a un productor musical en el barrio de Núñez, allá por 2010. Claro. Ha tenido varios pasos por la justicia por otros motivos. Pero su situación con las drogas, más el contexto social, más un montón de cosas, bueno, esto era un final, por ahí es triste decir un final anunciado, simplemente es un final que no nos sorprende en todo caso. Claro. Si te parece, vamos a ir repasando cuáles fueron aquellos hechos de los que Piti termina siendo protagonista, lamentablemente, desde, mirá, el año 2006. Sí, bueno, el 29 de junio de 2006, acusado de robarle el auto a un remisero en Federación, Entre Ríos, algo que por varios, me incluyo, fue tomado con gracia. Sí, mucha gente, Sí. de verdad que se tomó en ese momento con cierta gracia. Sí, 30 de agosto del 2010, valió supuestamente de forma accidental a uno de sus productores musicales en un hotel del barrio de Núñez. Accidental, Sí, accidental. claro. 2012, 19 de enero, detenido en Villa Lugano por portación de arma de uso civil condicionado, o sea, un arma de guerra, ya que llevaba una pistola de calibre 45 con la numeración limada. Esto es un dato clave porque, nuevamente, la pistola que encontraron hoy también tenía la numeración limada y ahora vamos a ver en qué contribuye eso, ¿no? 14 de enero del 2014, fue detenido por la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal por tenencia de crack. También tenía varios documentos de identidad, llaves y cédulas verdes de otros vehículos. No, es impresionante. 2015, 28 de septiembre, fue demorado en la comisaría quinta, notificado de la apertura de una causa por averiguación de ilícito. Fue una vez que había tenido retenidas a unas chicas de su equipo de trabajo durante varias horas, contra su voluntad. Todo esto que estamos contando y que estamos mostrando forma parte de lo que está asentado en la justicia. Algunos otros episodios no están asentados en la justicia y él también fue protagonista, los hemos visto públicamente. Sí. Algunos que lo conocen desde hace muchísimo tiempo marcan como un momento quiebre en su vida la muerte de su padre hace 20 años aproximadamente. Y que a partir de ahí él empieza con esto que termina siendo una especie de carrera casi contra su vida. ¿Puede haber una respuesta en ese lugar? Digo, no justificación, sino una respuesta a la vida de Piti. Son muchos los que marcaron esos años claves. Esos años también él se muda del barrio Piedrabuena al barrio Zamoré, ahí a la Torre 12, piso quinto. Pero bueno, en realidad también tenemos que hablar de un contexto interesante en todo lo que gira en torno a su vida, porque si vamos a poner la decadencia en la muerte del padre en 97, casualmente el apogeo de él musicalmente, incluso sus ganas de despegarse del rock barrial y empezar a hacer algo nuevo, disolver viejas locas, crear intoxicados y hacer una música con otras influencias, más radiable, con letras más profundas, ocurre a fines de los 90, principios del 2000. En el mismo momento, es coincidente. Ahora, una pregunta que surge casi naturalmente, después de ver todos estos episodios, después de haber conocido algunos otros, puedo contar en lo particular en el año 2006, digo como para marcar un mojón, que es el mismo del comienzo de estas placas que mostrábamos, aquella entrevista que hizo Daniel Tonietti con Piti Álvarez. Yo trabajaba en el equipo de producción de ese programa, cuando come el hongo de la sopa, que habla del champiñón, etcétera. Pero además, en esa entrevista, y se muestra en la nota, él cuenta por qué tiene achado el fondo de su placard. Y cuenta que después de algunas sustancias que consumía veía monstruos y fantasmas y demás, y que por eso lo había echado él en lo personal. Y uno siempre termina preguntándose frente a todos estos episodios, digo, ese que es de 2006, hace 12 años, más todos los que vinieron hacia aquí, si existe la posibilidad de que alguien, de que alguna autoridad, de que el Estado, la justicia o alguien pueda tomar cartas en el asunto y tratar de ver si pueden ayudarlo. Digo, ¿esto es posible? ¿Se puede hacer? Mira, hay dos cosas que se preguntaban hoy respecto del rol del Estado en este caso, ¿no? Una era por el tema de la aportación del arma. Un arma que no estaba registrada, que tenía el número limado. La única forma de saber si una persona tiene un arma con el número limado es palpándolo por las dudas en la calle. Y nadie estaría de acuerdo en bancarse que la policía vuelva a hacer eso sin acusar represión o la vuelta de la dictadura o lo que fuera. Así que por ese lado, bueno, son los costos que pagamos por no querer permitir determinadas cosas. Ahora, respecto del tema de los estupefacientes, sí, el Estado puede recluir a una persona que es peligrosa para sí mismo y para terceros, puede recluirlo contra su voluntad, pero la verdad es que hay muchísima gente en esta situación
en el país. Ahora estamos hablando de Piti porque, bueno, es Piti Álvarez, es conocido y es una persona pública, como bien marcabas vos, detrás de cámara. Sí. Pero hay algo que es crucial y que tiene que ver con una cuestión cultural, y permitime hacer un paréntesis respecto del barrio Zamoré. Cristian, que nuevamente nos encontramos como en el caso de Nery Galarza, de la víctima. Nadie habla de la víctima, ¿sí? Cristian Díaz, de 36 años, ya no vivía en el barrio, pero cuando era chico vivía en la Torre 11B, en el 8º F. Y esto lo sé porque yo vivía en la 11B, 6º F. Era mi vecino de arriba, un pibe de mi misma edad. ¿Sí? La chica Gisela, que la vieron hablar, la ex mujer, nunca estuvieron casados, la madre de su hija, vivía en la Torre 12, ¿sí? En la 12, en el primer piso de la Torre 12. Y bueno, fueron padres muy jóvenes, tuvieron una criatura. La familia de Cristian es una familia numerosa, una familia sin muchos recursos, De hecho, el marido de una de las hijas de las hermanas de Cristian era el portero del edificio, como para poder colaborar de alguna manera. El padre de ellos falleció cuando eran muy chicos, hace más de 20 años, después de haber quedado inválido, un tipo que vendía garrapiñadas, pochoclos, o sea, no era gente de muchos recursos precisamente, claro. todo lo contrario. Ahora, ese barrio, a mediados de la década de 90, se convirtió en tierra de narcotráfico, pero en tierra de peleas por copar la parada de bandas de narcotráfico. Y por peleas me refiero a por lo menos 1 o 2 veces por semana, durante largas horas de la madrugada, se escuchaban balaceras que no terminaban más, corridas de autos chocando unos contra otros por los garajes internos de ese barrio. Y ahí es cuando nos preguntamos de vuelta qué hacemos con el tema del Estado. Le exigimos al Estado que haga algo por un particular, que sea un Estado nórdico, que se preocupe por el beneficio psicológico y físico de determinadas personas, cuando el Estado es el que construyó ese barrio. Si estamos hablando de barrios del Fondo Nacional de la Vivienda, del ex Fonavi, hoy el Instituto de la Vivienda, que fueron construidos con un concepto muy soviético, todo endogámico, la escuela adentro, que no haya posibilidad de afuera, que todos se conozcan entre todos, peleas entre barrios, monologues de enfrente, volaban botellazos de un lado del otro. Ahora, ¿Cómo se para que ese Estado, que abandonó esa zona, que lo abandonó, pero totalmente? O sea, yo tenía 17 años y en ese mismo pasillo en el que Piti Álvarez aparentemente mató a Cristian Díaz, en ese mismo pasillo, a metros míos, yo vi cómo le bajaban un cargador encima a un tipo a las 2 de la tarde, yo con 17 años, la mochila del colegio. No a las 2 de la mañana como pasó esto. Te estoy hablando del año 99, no ayer. Para cerrar, y por supuesto que esto tiene un largo camino para poder debatir y para poder profundizar sobre esta cuestión. Me pregunto y les pregunto a los que nos están viendo, si no puede ser esta una oportunidad, a pesar de que para Piti sea probablemente un certificado de un futuro no muy agradable para su vida, a pesar de que la vida que está viviendo, lo podemos ver, no está bien, no se lo ve bien. Digo, a pesar de todo cambiar esto, de prisión. Si no puede ser esta una oportunidad para que efectivamente en algún momento en este barrio Zamoré y en otros barrios donde pasan cosas similares se empiece a hacer algo de verdad. Es que precisamente ese es el punto que quería remarcar. Durante todo el día vimos una cobertura centrada en un personaje del rock. Y esto es una muerte más de la marginalidad. Si lo centramos solamente en la figura de Piti Álvarez, va a ser un escándalo más rockero analizado por un montón de gente que no tiene ni idea de lo que es la escena del rock, pero tampoco tiene ganas de ver la realidad que vive en barrios de la ciudad de Buenos Aires desde hace más de 2 décadas. Nico, gracias por además haber aportado esta visión que tiene que ver con lo profundo que es lo personal, lo que te tocó vivir a vos.